de los más grandes mitos, gente, que ha existido siempre en el mundo de la literatura y que se ha perpetuado por muchos años, a pesar de que últimamente ya se ha tratado de desmentir, es esta idea de que la Biblioteca de Alejandría, en el momento en el que fue destruida, era el faro del conocimiento y del saber y de la intelectualidad, y que su destrucción o pérdida a raíz de un incendio provocado por los villanos retrógradas de la época significó un retraso en el conocimiento y en la cultura de miles de millones de años. Y ese mito es una vil mentira. Es por eso que en el video del día de hoy vamos a hablar sobre la Biblioteca de Alejandría y toda la verdad que conllevó a su desaparición. Comencemos. Ahora, antes de continuar, sí voy a hacer un pequeño disclaimer. Yo no soy historiador, banda, por lo que no voy a dar fechas exactas ni números exactos, porque el chiste de este video es nada más dar el conocimiento en general. Si quieren profundizar un poco más, existen en el internet varios artículos de personas que sí son historiadoras, que sí son arqueólogas, que sí estudian historia del arte y que podrán profundizar más allá en el tema, dando datos, dando fechas, dando exactitud y todo ese desmadre académico que probablemente algunas personas van a necesitar. Yo en este video únicamente voy a recopilar los eventos más importantes y tratar de trazar una línea del tiempo que explique o desmienta el famoso mito de que la Biblioteca de Alejandría se quemó durante un incendio provocado por los malvados fanáticos religiosos retrógradas de la época. Así que habiendo aclarado eso, comencemos. Que nada, el origen de la Biblioteca de Alejandría se disputa entre si fue Alejandro Magno o si fue un güey llamado Ptolomeo o como se pronuncie, ambos dirigentes de Grecia. Creo que para cuando Alejandro Magno ya era el gran chingón que fue, la biblioteca ya existía, pero no era tan extensa como lo llegó a ser en los tiempos de Alejandro Magno. Pero no fue Alejandro Magno el que creó la biblioteca, y sí, por muchos años, de hecho muchas personas y muchos historiadores están de acuerdo en que fue durante 2000 años, la Biblioteca de Alejandría en efecto fue el faro más importante del conocimiento y del resguardo de ese mismo conocimiento de intelectuales, sabios, filósofos, etcétera, etcétera, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque en esa biblioteca se hacía algo que se repetiría miles de años después durante la Edad Media, y es el famoso copismo. No sé si se le diga copismo, pero sí sé que a la profesión se le decía copistas. En la Edad Media los copistas eran todos aquellos frailes y monjes que se dedicaban a la traducción de textos de idiomas antiguos paganos al cristiano, es decir, al latín. Mucho del conocimiento que hoy en día tenemos, que de hecho mucho estaba en contra de las creencias de la iglesia, fue rescatado gracias a los copistas, que sí eran religiosos católicos en la época medieval. Que de hecho también la idea de que en la era medieval se hizo un retraso de la cultura también es un mito, pero eso será tema para otro video. El punto es que durante la época de la Biblioteca de Alejandría también existía una versión de los copistas, que de hecho los copistas serían la copia de estos traductores o, ¿cómo se les llamaba?, recolectores de conocimiento, que eran sabios que trabajaban y vivían en la biblioteca porque era una biblioteca interna y una biblioteca externa, algo así como el crustáceo cascarudo y el crustáceo cascarudo 2, una enfrente de la otra, donde en un lado se exponían, por decirlo así, los pergaminos ya escritos en el idioma común, que en el tiempo de esos tiempos era griego, y en el otro era el lugar en donde llegaban los viajeros del puerto, intelectuales, filósofos, entregaban sus notas, entregaban sus anotaciones, y los copistas, que no se les decía copistas, sino más bien los recolectores del conocimiento, les hacían una copia, les hacían una traducción, guardaban los originales, guardaban la copia traducida y la otra copia se la regresaban a los exploradores, y de esa manera el conocimiento se iba preservando. Y de nuevo, por 2000 años, así funcionó la Biblioteca de Alejandría, y en efecto, por 2000 años la Biblioteca de Alejandría fue el faro de conocimiento, de cultura y de intelectualidad del mundo conocido. Pero si algo nos ha enseñado la historia, banda, es que no todo dura para siempre. Y con la llegada de Roma, con la caída de imperios, con la reestructuración geográfica de países y capitales, y más importante aún, cuando Roma comenzó a decaer, es decir, cuando se dividió,
esta gran biblioteca, faro del conocimiento de la humanidad, fue perdiendo calidad. Hubo accidentes, hubo descuidos. Sí, evidentemente a los césares romanos les importaba más el sector militar que el sector intelectual, y una biblioteca antigua con pergaminos que algunos ya se estaban destruyendo y que muchos de los conocimientos más importantes ya habían sido llevados a otros lados precisamente por culpa del mismo descuido, no era su prioridad. Por ende, el primer asunto o la primera cosa que fue dañando la biblioteca de Alejandría fue el descuido. De nuevo, cuando empezaron todos estos pleitos, primero se muere Alejandro Magno, luego empezaron las conquistas, luego el alza de Roma, la conquista de Roma, las guerras con los griegos, todo ese desmadre, la biblioteca fue perdiendo importancia y algunos sabios, expertos y filósofos optaron por tomar los textos más importantes y llevárselo a otros lugares, resguardándolos en otro lado, por lo que lentamente la biblioteca se fue quedando sin su material más relevante y solamente se quedaba la pinche basura. Para el punto en el que Roma se divide en dos y ocurre el famoso incendio, que pinche incendio nunca pasó, nada más fue un desmadre en los puertos, ya la biblioteca de Alejandría únicamente resguardaba textos de baja categoría o textos que la gente no iba a extrañar. Literalmente en esos tiempos era como la biblioteca de una secundaria pública en el Estado de México, con pinches libros mal traducidos, reducidos, recortados bien culeros, o libros que francamente no valen la pena, como 10 consejos para volverte millonario en el Mediterráneo, cómo capturar a tu femboy favorito u orgías para principales. O sea, ya no había conocimiento que valiera la pena dentro de la biblioteca. Y cuando pasan los años es cuando empieza la entrada del Imperio Musulmán. Y aquí es donde es necesario hacer un paréntesis. La primera vez, banda, que yo me enteré de este tema de la biblioteca de Alejandría fue durante mis clases de historia en la preparatoria, y estábamos hablando de los problemas o del conflicto religioso intelectual. Como bien sabemos, pareciera o se nos vende el mito, sobre todo por personas bastante resentidas con la iglesia, y no me refiero únicamente con la iglesia católica, sino con cualquier tipo de iglesia o religión, se nos vende esta idea de que es culpa de los religiosos y del fanatismo que se pierda el conocimiento y el retrogradismo. Y miren, el 60% de toda esa denuncia es cierta. Por muchos años y por muchos siglos, las religiones más poderosas del planeta, que es el cristianismo y no se le dice musulmanismo, sino bueno, los musulmanes y los cristianos por muchos años han sido los causantes de la ignorancia, el desacuerdo, el descontento y sí, el retroceder en algunas cosas de conocimiento y de apreciación de la filosofía de la vida. Sí, pero también gracias a los musulmanes y a los cristianos se han logrado grandes avances. Mientras que en Europa con el cristianismo la gente se pinches moría de gripa porque la salubridad era una mierda, los musulmanes en el desierto y en Oriente y en Medio Oriente estaban practicando las primeras operaciones exitosas. Misma situación, que mientras los musulmanes iban por todo pinche Europa conquistando y destruyendo todo, los cristianos y los católicos estaban en la labor de los copistas. La Edad Media fue una edad oscura, sí, pero al mismo tiempo fue una edad que propició que se preservara mucho conocimiento. ¿Por qué digo todo este paréntesis? Porque la idea de que el gran faro de conocimiento y de cultura fue destruido surge de un mito, sí, pero también surge de el racismo. No es mentira, banda, que una de las etnias o una de las minorías más afectadas por el racismo y la xenofobia es la de los musulmanes. Es la creencia de que los musulmanes son el origen de todo el mal que hay en el mundo a raíz de todo lo que ha propiciado la propaganda internacional. Tan solo tú dices 9/11 y muchas personas en chinga siguen echándole la culpa a los musulmanes y a su creencia. La broma en el internet de las bombas y del Allahu Akbar y todas estas cosas son un vestigio de ese racismo y xenofobia que ha estado presente hacia los musulmanes desde la época de los moros en España, mamón. Miles de años los musulmanes han sido tachados de los malos de la historia, de los sanguinarios de la historia y todo eso.
Aquí no voy a decir que su religión no haya hecho cosas malas, pero al chile, como diría Jesús, que lance la primera piedra la organización religiosa que no haya hecho pinches cosas malas en nombre de su Dios, banda. Y si bien es cierto que el mito de que la Biblioteca de Alejandría fue destruida por los fanáticos religiosos y nos llevó al desconocimiento por miles de millones de años, tiene mucho que ver con el descontento de la gente y con querer hacer una denuncia hacia el fanatismo, también es cierto que ha sido impulsada por la presente xenofobia y racismo que hay hacia los musulmanes y el temor irracional que la cultura occidental nos ha dado hacia la religión musulmana. Y por eso el segundo mito más popular es precisamente que los malvados musulmanes un día llegaron a la ciudad donde estaba la biblioteca, entraron y como su dios malévolo les dijo que lo hicieran, empezaron a quemar todo a diestra y siniestra. Cuando no. O sea, sí llegaron a la ciudad y sí empezaron a conquistar y sí había un chingo de fanáticos religiosos ahí, pero lo único que encontraron en la ya pinche descuidada, destartalada y completamente olvidada biblioteca eran básicamente la guía de ligue y el libro troll de la época. Nada que valiera la pena y nada que sirviera para ser conservado. Al punto, banda, de que hoy en día y durante muchos años se han reencontrado en lugares del Mediterráneo muchos de los textos que se creía se perdieron en la Biblioteca de Alejandría. Por lo que la verdadera verdad, valga la redundancia, con respecto a la Biblioteca de Alejandría es que, como muchas veces pasa en la vida, fue un edificio y fue un recinto cultural importante en su tiempo, sí, pero a medida que la sociedad avanzó, a medida que los tiempos cambiaron y a medida que pasó el tiempo, simple y sencillamente fue perdiendo su calidad, fue siendo descuidada y ya para cuando se destruyó, y no se sabe cómo se destruyó, si fue un incendio, si fue un derrumbe, si la tumbaron, si se cayó solita, el punto es que se destruyó, ya la biblioteca no tenía la calidad ni el nivel de conocimiento que había tenido en sus mejores años, simple y sencillamente se había convertido en un cascarón vacío que no valía la pena preservar y por eso terminó desapareciendo. Por lo que el mito de que supuestamente la humanidad se retrasó chorrocientos mil años por todo lo que se destruyó en la biblioteca es eso, un mito nacido de xenofobia, de racismo y de una necesidad francamente a veces ya cansante de tirarle odio a las religiones y a la fe de las personas. Como segunda conclusión, puedo decir que, en efecto, muchas veces el fanatismo religioso ha llevado a provocar grandes retrasos en el conocimiento. Sí, no se condona el hecho de que muchas religiones han provocado que se hagan cosas bastante estúpidas en nombre de deidades, no para nada, pero por lo menos en el caso de la Biblioteca de Alejandría, no fue culpa de ellos. Y por último, el caso de la Biblioteca de Alejandría es un caso de lo que a mí me gusta llamar la alabanza de lo antiguo o el mito de lo antiguo, que es creer que todo lo que salió en épocas antiguas era una obra de arte, era súper intelectual, era súper apreciable y estudiable a profundidad, cuando no. En todas las épocas, en todos los lugares donde ha habido civilización humana, donde ha habido interacción humana, ha existido una necesidad por el arte y la intelectualidad, pero también una necesidad por el perder el tiempo y actuar como idiotas. Es naturaleza humana y es una falacia mamadorística e intelectualoide el creer que todo lo que se hacía en la antigüedad era profundo e intelectual y reflexivo y de que valía la pena, cuando no. Yo les aseguro que en los mejores años de la Biblioteca de Alejandría había uno que otro güey a modo influencer haciendo sus trends de baile o haciendo sus trends de mejores posturas para escribir en tu piedra tallada a mano. O sea, no todo lo que se preservaba era arte o era digno de ser preservado. Y estoy casi seguro de que mucho de lo que hoy en día consideramos ultra valioso e intelectual y no mames, en su tiempo debe haber sido una obra de arte, en su tiempo era básicamente cañitas o era básicamente pinches mis reyes contra godines, porque el conocimiento y la intelectualidad no son estáticos y van cambiando, y lo que antes les podría parecer una completa basura, hoy nos parece una obra de arte, y lo que hoy nos parece una obra de arte puede que mañana nos parezca una basura, o lo que hoy nos parece una basura, mañana puede ser considerado una obra de arte, porque los mamadores, los intelectuales, los apreciadores, los investigadores no son los mismos y los contextos van cambiando, y el mito de la intelectualidad antigua es precisamente
justamente eso, el creer que todo lo antiguo era valioso y que todo lo que había antes era muchísimo mejor, cuando en todas las épocas ha existido lo de preservar el conocimiento y lo de perder el tiempo. Así que si alguna vez te vuelven a sacar la carta de no, güey, es que con la Biblioteca de Alejandría, puedes enseñarles este video y decirles que no. La Biblioteca de Alejandría fue en su tiempo la mejor biblioteca, pero para cuando desapareció ya no era ni por lejos el único, ni el mejor, ni el más importante, ni nada faro de conocimiento en el mundo. Simplemente un recinto que se fue abandonando, que se fue deteriorando y que para cuando se destruyó al Chile a nadie le importaba. Así que bueno, gente, eso vendría siendo todo en el video del día de hoy aquí en la biblioteca. Espero les haya gustado y les haya entretenido. Si fue así, ya saben que me apoyan mucho suscribiéndose a este canal, compartiendo el video con sus amigos, dándole like, y de esa manera pues llegamos a más personas y cumplimos la meta del 2025, que es llegar a los 5000 suscriptores en este canal secundario. También en mis redes sociales pueden encontrar los demás sitios en donde hago contenido, pueden encontrar mi canal principal, que es sobre el universo Avatar y todas esas cosas. Por lo demás, pues eso vendría siendo todo en el video del día de hoy, así que yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.